Los invito a inclinar su rostro para tener una oración. Dios eterno, Padre bendito, te damos gracias nuevamente, Señor, por este día que tú nos das para vivir, Señor. Tú eres el dador de la vida, Señor. En ti descansamos, en ti confiamos siempre, Padre, en tu fidelidad, en las promesas de tu palabra, Señor. Estamos firmes. Te damos gracias por este lugar que nos das para reunirnos, para alabar tu nombre, para glorificarte, para agradecerte todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, y también para venir a ti con un corazón humilde, necesitado, Señor, de escuchar tu voz. Suplicamos, Padre, que derrames tu espíritu en este lugar, en cada una de las personas que estamos aquí presentes. Sé tú el que habla a través de tu siervo, Señor. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino solamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, Señor. Danos de tu entendimiento y quita de nosotros cualquier preocupación, cualquier distracción, Señor, para que estemos concentrados única y exclusivamente en escucharte a ti, Señor, porque te necesitamos. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro intercesor ante ti, a quien sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El título del sermón de esta mañana bien podría ser Creados para amar a Dios y a tu prójimo, porque definitivamente es como una secuencia de lo que hemos venido estudiando todo este mes. Empezamos predicando acerca de que fuimos creados para alabar a Dios, solamente a Dios. Después predicamos acerca de que fuimos creados para glorificar a Dios y solamente a Dios. El domingo pasado hablamos de que fuimos creados para servir a Dios, pero también a nuestro prójimo. Y por eso digo que esta mañana podríamos ponerle como título Creados para amar a Dios y también a nuestro prójimo, porque es lo que enseña la palabra. Sin embargo, preferí tomar las palabras de Dios mismo en el segundo más grande mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le quiero pedir que por favor abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 22. No es este el pasaje central, lo voy a dar un poquito más adelante, pero es la misma porción de las Escrituras que vamos a estudiar en su contexto. Mateo capítulo 22, y sígame con su vista a partir del versículo 34. Ahora, antes de continuar, permítame decir lo siguiente. En muchas de las Biblias vienen subtítulos. Por ejemplo, para este pasaje, mi Biblia dice el gran mandamiento. El mandamiento más importante. Esto no viene en los escritos originales, sino que los estudiosos de las Escrituras, al estudiar una porción de ellas, le ponían este subtítulo como para centrarnos en lo que parece ser el mensaje más importante de esa porción de las Escrituras, pero no es en sí, no viene en los escritos originales, es lo que quiero que quede claro, y ahorita les digo por qué hago esa observación. Y dice el versículo 34, entonces los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Era la secta más poderosa de aquel tiempo. Eran los legalistas, vamos a decir, que estudiaban las Escrituras a mucha profundidad. Oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Otra secta que, a diferencia de los fariseos, por ejemplo, decía que ellos no creían en la resurrección y en otros, en los milagros y ese tipo de cosas, pero también era una secta que conocía las Escrituras. Dice, continúa diciendo el versículo, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley. Cuando usted ve intérprete de la ley, identifícalo como escriba. Entonces, tenemos a los fariseos, saduceos y los escribas, que eran normalmente parte del grupo de los fariseos, y les llaman intérpretes de la ley porque ellos eran los que ayudaban a entender las Escrituras. Entonces tenemos aquí a los tres grupos más poderosos de las sectas de aquel tiempo, buscando a Jesús para tentarle, dice, preguntó por tentarle como si pudiera él saber más que Jesús.
Y le pregunta a él a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Y dice Jesús: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, que es el que vamos a estudiar esta mañana, dice, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y escuche la aseveración del Señor Jesús: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está diciendo el Señor Jesús es que si tú y yo cumplimos estos dos mandamientos, estamos cumpliendo toda la Biblia. Así de importantes son estos mandamientos. Pude haber insertado incluso este pasaje en el domingo anterior, porque van a ver ustedes en el cuerpo el mensaje que está en perfecta concordancia con el sermón de creados para servir a Dios y a nuestro prójimo. Pero es tan importante este mandamiento que no era prudente ponerlo como algo secundario, sino es lo más importante que podemos entender. Y el domingo pasado compartí con ustedes 3 pasajes, no los busque para que no se distraiga de ello. Son pasajes que, si tiene usted ahí sus notas, los compartí el domingo pasado. Por ejemplo, Romanos 13, 8 dice, 8, 9 y 10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, cumplir la palabra de Dios se centra en que tú y yo amemos a Dios con todo nuestro ser y también amemos al prójimo como a nosotros mismos. También compartí con ustedes el pasaje de Gálatas 5, 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice el versículo 16: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y podemos tomar otros pasajes en donde la aseveración es esa. Toda la ley, toda la escritura, toda la palabra de Dios se cumple en que tú y yo amemos a Dios con todo nuestro ser y también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si lográramos hacer eso, estaríamos obedeciendo toda la Biblia. Por eso es tan importante este sermón. Ahora, este segundo mandamiento debe ser entendido en 3 partes. Primero dice: amarás. Es un verbo que no está en forma futura, es un verbo en forma imperativa, como un mandamiento, que nos dice que tenemos que amar constante e incesantemente. Esa es la forma que vamos a entender esta orden del Señor Jesús: amarás. Primero nos dice el mandamiento, qué es lo que Dios nos manda hacer, a quién debemos hacer lo que Dios nos manda y cómo espera Dios que lo hagamos. En esas 3 partes se divide este mandamiento: qué es lo que Dios nos manda hacer, a quién debemos hacer lo que Dios nos manda y cómo espera Dios que lo hagamos. Entonces, primero nos dice: amarás. Ese es el mandamiento. No es una propuesta, no es si quieres, es amarás constante, incesantemente a tu prójimo. Dice: ¿a quién es el que debemos amar? A nuestro prójimo. Y en esto quiero hacer 2 instancias para que entendamos el pasaje que vamos a leer a continuación. En el Salmo, no lo busqué, Salmo 139, lo usaban los judíos para sustentar el por qué ellos no deberían de amar a nadie que no fuera judío. Decían, para mí, la enseñanza que ellos creían tener es que ellos nada más deberían de amar a los judíos y a nadie más. A nosotros nos consideraban como personas no gratas. Y ellos tomaban estas palabras del Salmo 139 que escribió David, desde el versículo 20, desde el 19, dice el Salmo 139: de cierto, oh Dios, harás morir al impío, es decir, al pecador. Ellos no se consideraban impíos.
Apartaos pues de mí, dice el Salmo, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, es decir, contra Dios. Tus enemigos toman en vano tu nombre, el nombre de Dios. Versículo 21, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, es decir, a los que no te aman, a los que no creen en ti, y me enardezco contra tus enemigos. Y dice la declaración, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces los judíos tomaban esta declaración del rey David para aborrecer a todo aquel que no fuera cristiano, que no fuera creyente, que no fuera judío. Pero Dios, nuestro Señor Jesús, le responde con toda la sabiduría que solo Él puede tener en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, respondiendo a esto que hacían los judíos. En Mateo 5, 43 al 48 le dice Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que decía el salmista. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Es decir, convierta a tus enemigos también en tus prójimos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, si no hacemos lo anterior, no somos hijos de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y pregunta al Señor Jesús, por si tuviéramos algún pretexto, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos, es decir, los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los que no son creyentes? Y dice nuestro Señor Jesús, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De modo que no tenemos pretexto para nosotros de distinguir quién es mi prójimo, quién no es mi prójimo. Y vamos a tomar el Evangelio de Lucas, lo vamos a proyectar para que no se distraiga usted en esta enseñanza. El Evangelio se usa en Lucas capítulo 10. Y como decía yo al principio, mi Biblia dice, antes del versículo 25, el buen samaritano. Es decir, los estudiosos de la Biblia pensaron que este es el mensaje de esta porción de las Escrituras. Pero yo le quiero pedir, sobre la base de que esto no está en los escritos originales, que borre de su mente por un momento esa frase del buen samaritano. Porque lo que queremos enseñar esta mañana es el amor al prójimo. Y vamos a tomar este pasaje para ello. Le voy a pedir que me siga con mucha atención aquí. Ahora, déjenme hacer una observación. ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos vivían también ahí en Palestina, a un lado de los judíos, y eran una mezcla de descendientes de Asiria con judíos. Entonces, los judíos decían que los samaritanos no eran puros. ¿Se acuerdan lo que les pasó con Hitler? Los judíos despreciaban a los samaritanos y decían, ustedes no son puros, están mezclados con gente pagana. Y los samaritanos tenían su propio culto y tenían incluso un templo en el monte de Gerazín que competía con el templo de Jerusalén. Entonces, por eso había tanta pugna entre samaritanos y judíos. O sea, no se respetaban uno al otro, o no se querían uno al otro. De hecho, esta mañana que nos hablaba el maestro en la escuela dominical, que tocó muy levemente el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús encuentra a la mujer samaritana, capítulo 4, versículo 5, vino pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob, en el lugar donde viven los samaritanos. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, las 12 del día. Había mucho calor. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Escuchen lo que dice la mujer samaritana.
le dijo: ¿cómo tú, Jesús, siendo judío, me pides a mí, samaritana, de beber? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y luego más adelante dice, versículo 20, la mujer samaritana le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros los judíos decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es decir, los samaritanos tenían su propio lugar de adoración, y decían: nuestros padres adoraron en este monte. Si usted estudia, que estamos estudiando el Antiguo Testamento, se da cuenta que Abraham, uno de los primeros lugares en donde hizo un altar, fue precisamente en este lugar. Jacob, como vemos aquí, ahí puso un pozo y puso un altar. Entonces los samaritanos se consideraban también como judíos, es decir, como creyentes de Jehová. Dice: nuestros padres, Abraham y Jacob, aquí adoraron, por eso nosotros tenemos aquí nuestro templo. Y ustedes judíos dicen que debe ser allá en Jerusalén. Entonces vemos todas estas diferencias entre los judíos y samaritanos. ¿Y por qué es importante para el pasaje? Porque nuestro Señor Jesús, en su infinita sabiduría, nosotros decimos: le va a dar una cachetada con guante blanco a este pobre hombre. Vamos a ver el pasaje de Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10. Como lo vimos en Mateo, ahora lo vamos a ver aquí, pero con algunas modificaciones, o más bien con más información aún. Desde el versículo 25. Dice la palabra de Dios: y he aquí un intérprete de la ley, es decir, un escriba, los que sabían interpretar las escrituras, se levantó y le dijo a Jesús para probarle: maestro, fíjese la pregunta clave, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y hace esta pregunta para tentar a Jesús, para ver si sabía Jesús de lo que le estaba diciendo. Entonces Jesús, sabiendo que este hombre era un escriba, un intérprete de la ley, dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este hombre recita el primero y el segundo más grande mandamientos. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están nuevamente los dos más grandes mandamientos. Y le dice el Señor Jesús: bien has respondido, haz esto, ama a Dios y ama a tu prójimo y vivirás por la eternidad, podríamos agregar ahí. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ok, ¿y quién es mi prójimo? Y a mí me interesa mucho que esta mañana tú y yo entendamos quién es nuestro prójimo, porque el mandamiento es: amarás a tu prójimo. Y dice la palabra de Dios, como hemos leído, que de este mandamiento depende toda la ley y los profetas. Amar a tu prójimo es un mandamiento que te va a permitir obedecer toda la Biblia. Por eso es tan importante que lo entendamos. ¿Quién es mi prójimo?, pregunta este escriba, tratando de demostrar que sabía más que Dios. Y entonces Dios elabora una parábola en ese mismo momento y le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Imagine la escena. Aconteció que descendió un sacerdote, y es como decir al escriba, uno parecido a ti, por aquel camino, y viendo al que estaba ahí tirado, dice, pasó de largo. Asimismo vio un levita, como diciendo al escriba, uno parecido a ti. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, igual que el sacerdote, pasó de largo. Pero un samaritano, esos de los que tú odias, ese de los que tú aborreces, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia, es decir, tuvo compasión de esa persona. Y acercándose a ese hombre herido, vendó sus heridas, echándoles aceite divino, que en aquel entonces era lo que usaba para, como antibióticos, como para sanar las heridas, y poniéndole en su cabalgadura, es decir, él siguió a pie y puso a este hombre en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta a nuestro Señor Jesús a este escriba, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo
del que cayó en manos de los ladrones. Y claro que este hombre no le quedó más que contestar, pues el que usó de misericordia con él. Y la sentencia del Señor Jesús es: ve y haz tú lo mismo. Y eso es para nosotros. Jesús nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve tú y haz lo mismo que hizo este hombre. Fíjense todo lo que hizo este hombre. Siguiendo el ejemplo de Jesús, el domingo pasado que predicamos creados para servir, decíamos en Mateo 25:28, nuestro Señor dijo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y a Él es a quien debemos imitar. Nosotros estamos para servir. Y ese es el ejemplo que hizo este hombre. Fíjese todo lo que hizo. Se acercó a Él sin considerarse superior a Él. Es decir, número uno, no hizo acepción de personas. No se fijó en la situación de este hombre. No se fijó si le podía caer bien o mal. Imagínense la escena: es un hombre que está medio muerto ahí tirado, y este hombre no tiene empacho en acercarse a él, no lo juzga por su apariencia, sino que es movido a misericordia, como dice Santiago 2, 8 al 10, que son versículos que repetimos el domingo pasado. Por eso insisto, este mensaje es continuación del anterior. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, escucha, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Si hacéis acepción de personas, si tú dices: a este sí lo voy a ayudar y a este no, este sí me cae bien y este no, estás pecando. Es lo que dice la Biblia. Y este samaritano no hizo acepción de personas. No sabemos qué nacionalidad tenía el hombre herido, no lo dice la palabra de Dios y no vamos a elaborar sobre él. Pero nos dice claramente que este hombre, sin importarle la condición en la que estaba ese hombre caído, se acercó a él sin sentirse superior a él, e hizo todo lo que estaba en sus manos, es decir, sin acepción de personas. No vio al herido como superior a él, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de vosotros del que debéis tener, sino que penséis de vosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No se sintió superior a él. Él fue al lugar donde estaba este hombre para ayudarlo. Le compartió de todos sus bienes, el aceite y el vino. No crean que era cosa barata. Es decir, no escatimó recursos. Si entendió usted el pasaje, dice: le puso su aceite, le puso su vino, llegó al mesón, le pagó el mesón, lo curó, y todavía le dijo al mesonero: si gastas algo más de lo que te acabo de pagar, yo te lo pago. No escatimó recursos para ayudar a su hermano. Y número 4, aprovechó la oportunidad que Dios puso en su camino para ayudar a este pobre hombre. Si recuerda usted el mensaje el domingo pasado, dijimos: nuestro Señor Jesús nos enseñó 4 formas de servir a nuestro prójimo. No hacer acepción de personas, no se sintió superior a ellos, no escatimó sus recursos y jamás desaprovechó una sola oportunidad para servir. Es exactamente lo que hizo este hombre. No se fijó en las apariencias, no se sintió superior a él, no escatimó sus recursos y aprovechó la oportunidad que Dios le puso en ese momento para ayudar a alguien. Ese es el amor al prójimo. Ahora, para que nosotros no nos pensemos a elucubrar, ¿cuántos han oído poemas de amor y descripciones del amor? Yo creo que todos, ¿no? Los que tenemos más de 30 años, vivimos en una época donde hubo una campaña que por todos lados decía: amor es tal cosa, y amor es tal cosa, y amor es tal cosa. Pero ¿dónde encontramos la descripción más perfecta del amor? Nos la dio Dios en la primera carta de Corintios capítulo 13. Pero para que tú y yo
no decidamos cómo amo a mi prójimo. Nos dio nuestro Señor Jesús la instrucción perfecta. Mateo 7:12 dice, en algunas Biblias le ponen otra vez la regla de oro. Olvídese de ese subtítulo, no están los escritos antiguos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué? Porque esta es la ley y los profetas. Otra vez, este es el amor al prójimo. Lo que tú quieras que no te hagan a ti, no lo hagas. Lo que tú quieres que hagan para ti, hazlo. No sé si se han topado con alguien que alguna historia de, es que mi marido me pega, y el marido dice, pues es que así te demuestro mi amor. Es que también. Entonces el amor, no es que Dios no nos permite esa libertad para elegir cómo amar. Es decir, lo que dice Dios es, si tú a ti mismo no te vas a lastimar, si tú a ti mismo no te vas a ofender, si tú a ti mismo no te vas a hacer daño, si tú a ti mismo te vas a proveer todo lo necesario, si tú a ti mismo vas a cuidar de ti, es lo mismo que tienes que hacer para el prójimo. Si tú no quieres que nadie te ofenda, no ofendas. Si tú no quieres que nadie te lastime, no lastimes. Si tú quieres lo que quieras poner, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Lo que tú no te harías a ti, no lo hagas a los demás. No lastimes, no ofendas, no provoques, no engañes, no mientas. Nada de lo que tú no te harías a ti lo puedes hacer al prójimo, porque entonces no lo estás amando. Tienes que amarlo como te amas tú mismo. Es que yo amo así, es que así soy yo, es que así me hizo Dios. No, todo eso son excusas. Dios dice, ama a tu prójimo así como te amas tú. Y si tú te cuidas y te acicalas así con un servidor, y te bañas y compras tu perfumito, etcétera. Así es como debes de buscar que los que tú amas tengan todo lo necesario. Y poner a los demás antes que a ti. Eso es lo que hizo Jesús. Yo no vine a ser servido, dijo Jesús, vine a servir. Es decir, primero dice Jesús, ¿qué te hace falta antes de que yo me provea para mí mismo? Ese es el amor al prójimo. Entonces, ¿quién es el prójimo? Así como preguntó el escriba, probablemente a nosotros todavía no nos quede muy claro, ¿quién es el prójimo? La palabra prójimo en el griego indica el próximo, el que tienes cerca de ti, el que está a tu lado, el que se cruza en tu camino. Esa es la transcripción correcta de la palabra griega que se usa aquí para decir prójimo. Pero vamos a la descripción que hace nuestro Señor Jesús en las Escrituras, para que no quede lugar a duda. De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, nosotros somos quienes decidimos hacernos prójimos de la otra persona. Quiero que me entiendan con mucha claridad. Pasó el sacerdote y ¿qué hizo? No quiso ser el prójimo de él, del hombre herido. Pasó el escriba, el levita, y pasó el agua, no quiso hacerse el prójimo del que estaba ahí. La declaración del Señor Jesús es clarísima, dice, perdóname, es que Lucas, espera un segundito, quiero ver aquí porque tengo mis notas. Dice nuestro Señor Jesús, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Fue no del verbo, no está hablando de una acción de ir, es el verbo ser. Si Jesús le hubiera preguntado en tiempo presente, diría, ¿quién de estos tres te parece que es el prójimo? ¿Quién de estos tres te parece que es el prójimo del que estaba ahí caído? El que usó de misericordia, el que se compadeció de él. Entonces ese samaritano es quien decidió ser prójimo del herido. Y la enseñanza del Señor Jesús es clarísima. Tú y yo tenemos que buscar a todas las personas y hacerlas nuestros prójimos, sin importar su situación y su circunstancia, sin hacer acepción de personas, sin juzgarnos superior a ellos, sin escatimar nuestros recursos.
y sin desperdiciar una sola oportunidad de cualquier persona que Dios cruza en nuestro camino, de mostrarle el amor al prójimo. Porque al hacer esto cumplimos toda la ley y los profetas. Ah, pero qué difícil. Qué difícil, porque pues si no me caes muy bien, o no me gusta tu apariencia, o no eres de mi estrato social, o me acuerdo que una vez me viste feo, o no me gusta cómo hablas, cómo vistes. Nos la pasamos viendo los defectos de los demás, y como dice el Señor Jesús, quita la viga de tu ojo primero en lugar de ver en tu prójimo esa astillita que trae en el ojo. La enseñanza es clara. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque haciendo esto cumples toda la Biblia, todas las profecías, todos los mandamientos. En estos dos se cumplen. ¿Quién es mi prójimo? Yo decido quién es mi prójimo. Y Dios quiere que tú y yo hagamos prójimos y amemos a esos prójimos que hacemos sin importar, perdón que vuelva a recalcar, pero es que esos son nuestros errores como seres humanos. No queremos hacer prójimo a alguien que no me gusta, hago acepción de personas, es que habla raro, o es que le buscamos defectos a las personas para no amarlos. Y como decimos, hemos dicho en otros sermones, Dios es un Dios de extremos. Y dice, hay amigos y enemigos, nada más, no hay nada en medio. Ahora, amigos, como palabra genérica, no es que hayas hecho una amistad como Él, es una persona que no te causa daño, ese es un amigo. En eso lo catalogamos. Y enemigos son aquellos que sí, que están en contra tuya. Pero ya nos dijo Jesús, también tienes que amar a tus enemigos. Probablemente también tienes que amar a tus amigos. No hay excusa, no hay por dónde escaparnos. Tenemos que amar tanto a nuestros amigos como a nuestros enemigos, como prójimos, sin importar cómo son, qué hacen, qué no hacen, qué dicen, cómo visten, si me cae bien o no me cae bien. Y como hizo el samaritano, ir a donde está esa persona que te necesita, que necesita a Dios, para demostrarle el amor de Jesús, el amor al prójimo, como a ti mismo. Porque lo que hizo el samaritano es lo que tú quisieras que hicieran contigo si te encontraras en esa circunstancia. De modo que cuando tú ves a alguien caído, a alguien lastimado, a alguien necesitado, piensa, si yo estuviera en esa situación que está esta persona, ¿cómo me gustaría que hicieran conmigo? ¿Qué esperaría yo que la gente hiciera conmigo? Y hazlo. Porque nuestro Señor Jesús dijo, ve, no te quedes sentado esperando a ver quién se cruza en tu camino. Si tú sabes que alguien está necesitado, el amor al prójimo lo demuestras con acciones. Ve, tú, yo, y haz lo mismo. Haz lo mismo que hizo este samaritano. No te fijes en nada de la persona, no te sientas superior, no escatimes tus recursos. Aprovecha la oportunidad, dice Dios, que te estoy dando para demostrar tu amor al prójimo. ¿Sí entendimos quién es nuestro prójimo? ¿Hay duda? La palabra de Dios es clara, nuestro Dios es perfecto. No deja lugar a dudas. Yo espero en Dios que todos salgamos de aquí decididos a buscar prójimos a quienes amar, llevándoles el Evangelio, como cantamos esta mañana. Iglesia de Cristo, estás llamada a llevar el mensaje de salvación a tus prójimos que no conocen el amor de Dios. Hazlos tus prójimos y ámalos. Quiero terminar con lo siguiente. Ninguna persona
que no sea creyente, y sin ninguna persona que no haya reconocido, confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, puede amar a Dios como Dios quiere que le amen, ni puede amar a su prójimo como Dios quiere que amen a su prójimo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice claramente, déjeme asegurarme de no decirlo equivocadamente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Si yo no conozco a Dios, si yo no soy hijo de Dios, si yo no tengo fe en Dios, no puedo amarlo. ¿Cómo puedes amar a alguien que no conoces? Es imposible. Para amar a Dios tienes que ser hijo de Dios, y para amar a tu prójimo, el amor que tú tienes que darle a tu prójimo es el amor que el Espíritu Santo pone a través de ti por el fruto del Espíritu. No es un amor carnal, no es un amor fraternal, es un amor espiritual, porque el amor espiritual es el que no ve ningún defecto en los demás. El amor carnal y el amor fraternal siempre va a haber defectos en las personas, pero el amor espiritual no ve ningún defecto en los demás. Ese es el tipo de amor con el que Dios espera que amemos a nuestro prójimo. De modo que si tú no has aceptado, si tú no has confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, no puedes cumplir ninguno de estos dos mandamientos. No puedes. Y obviamente pues no puedes cumplir nada de las Escrituras, porque acabamos de leer que el que cumple estos mandamientos cumple todas las Escrituras. Es que yo ruego a Dios que ponga en tu corazón la determinación, el deseo de ser hijo de Dios y de poder sentir ese amor que nadie más puede dar, que nadie más puede sentir, más que aquellos que somos por su gracia hijos de Dios. Vamos a terminar con una oración, y después de eso le voy a pedir a nuestro hermano Luis que pase a entonar otro canto más. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Dios eterno, Señor de señores, a ti sea solamente la gloria, la alabanza, la gratitud, porque tuyo es el poder, Señor, para cambiar las vidas de todos aquellos que quieran entregarse a ti, Señor. Hemos vivido en oscuridad tal vez muchos años, muchos de nosotros, sin entender con toda certidumbre quién es ese prójimo al que tú me mandas a amar. Y seguramente en nuestro camino, Señor, hemos desaprovechado muchas oportunidades que tú nos has dado para demostrar tu amor a través de nosotros a esas personas que tú esperas que los amemos como nuestros prójimos. Enséñanos, Padre, de hoy en adelante a no distinguir a nadie como amigo o enemigo, porque ambos debemos de amar. Enséñanos, Padre, a no buscar defectos en los demás, y enséñanos, Padre, a ser luz para los que están en tinieblas. Enséñanos a amar, Señor, a todas aquellas personas que tú decidas poner en nuestro camino, sin escatimar recursos, sin considerarnos superiores a ellos, sin hacer acepción de personas, sino aprovechando, Señor, cada oportunidad que nos das para amarte a ti y amarlos a ellos, porque tú eres amor, Señor. Lo suplicamos con un corazón humilde, rendido a tu voluntad, y en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Salvador nuestro. Amén. Amén.